Dios te bendiga de una manera muy especial. Estoy súper agradecida de Dios de poder compartir con ustedes. Y quiero compartir con ustedes una palabra. En Génesis 37, 19 y 20 dicen: y dijeron el uno al otro: he aquí el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Oiga, qué tremendo. Y estaré tratando el tema persecución por el sueño de Dios. Persecución por el sueño de Dios. Hay muchas personas que comenzaron a soñar, y lo que comenzaron a soñar no era su propio sueño, sino el sueño de Dios para ellos. De repente Dios comenzó a mostrarles desde muy temprano lo que tenía designado para ellos, y ellos comenzaron a hablarlo, comenzaron a contarlo, y esto comenzó a traer problema y persecución en sus vidas. Quiero que entiendas que cuando Dios deposita un sueño en ti, cuando Dios te da una palabra, vas a tener oposición, vas a tener guerra por esa palabra. La Biblia dice en el Salmo 105 que hasta el día que se cumplió la palabra de Jehová, el dicho de Dios probó a José. Entonces aquí vemos que dice la palabra del Señor que cuando sus hermanos lo vieron, sus hermanos que se formaron con él en casa, que eran hijos de su mismo padre, que tenían una relación de familia con él, de sentimiento, que tenían lazos con él, que podían haberse alegrado, haber celebrado tal vez el hecho de que José estaba diciendo que iba a ser algún grande en el futuro, pensando que a ellos tal vez le iba a beneficiar. No se alegraron, sino que Dios permitió que ellos se levantaran contra José, y dice que dijeron: he aquí viene el soñador, matémosle y veremos qué será de sus sueños. Y aquí hay algo hermoso que quiero que entiendas. Y es que Dios va a permitir la guerra, Dios va a permitir el levantamiento, Dios va a permitir la persecución. Y hay gente que se está preguntando: Señor, pero si lo que hago es hacer tu voluntad, pero si lo que hago es hacer lo que tú me dijiste que haga, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué tanta gente en contra? Es que la palabra de Dios dice que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Tienes que entender esto. Dios va a permitir la guerra, porque la guerra es Dios quien está levantando la guerra, porque Él te está empujando hacia tu propósito. Si los hermanos de José no se levantan contra él a venderlo, José no llega a Egipto. Y hay situaciones en tu vida que te están empujando. Muchas de las razones por la cual hoy podemos decir que en el Señor somos fuertes, que somos resistentes, es porque las situaciones nos obligaron a resistir. Hay personas que fueron parte de esa formación. Hay gente que al no darnos la mano, que al no extendernos la mano, que al no brindarnos ayuda, fueron parte de la formación de nuestra fortaleza. Hoy personas dicen cómo ustedes pueden avanzar totalmente en contra de la corriente sin que nadie les extienda la mano. ¿Cómo pueden hacerlo? Eso se lo debemos a que nuestro entorno no nos extendió la mano, y tuvimos que aprender a confiar y a depender absoluta y exclusivamente de Dios. Hoy nuestra dependencia es fuerte, nuestra creencia en Él es muy fuerte. Es que alzamos los ojos a los montes, miramos a ver de dónde iba a venir el socorro, pero como no había socorro, entendimos que nuestro socorro venía de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y hay gente que Dios las está entrenando. Si todos te dieron la espalda, si Dios permitió que te dieran la espalda, si Dios cerró todas las puertas, es porque Él quiere hacerte resistente. Él quiere que aprendas a tener una dependencia absoluta de Dios, que tus problemas vayan a Él, que tus necesidades vayan a Él, que tú no mires a nadie a tu alrededor que te pueda ayudar, sino que lo mires a Él. Y eso va a crear en ti una dependencia y una fe muy fuerte del único de quien debes y puedes ser dependiente. Porque si hay algo que el ser humano no tiene que tener en la tierra, es dependencia de nadie. Pero de Dios tú puedes ser total dependiente. Tú puedes tener una dependencia de Dios, puedes ligarte a Él, porque Él es el único fiel y verdadero. Él nunca te va a fallar, Él nunca te va a defraudar y Él nunca te va a traicionar.
Y hay personas, oiga lo que dicen los hermanos de José. Ellos dicen, y veremos qué será de sus sueños. El problema era con lo que José había soñado, porque lo que José soñó no era el sueño de José, era el destino de Dios para José. Así que la gente no está detrás de ti porque quiere, la persecución no se levanta porque quiere. Dios levanta el viento porque Él sabe que va a venir a ordenarle al viento que se calle y que enmudezca. Entonces tienes que entender que todo lo que está pasando en tu vida es parte de un gran plan y un gran diseño. Dios está preparando su guerrero, entrenando su guerrero, y en un campo de batalla no vas a aprender cuando todo está bien. Se aprende en el momento de adversidad. Es en el momento duro y difícil donde aprendemos y crecemos. No es en el momento donde todo está bien. Lo que las personas aprendieron, las experiencias que tienen de vida, las adquirieron en el desierto, en el momento difícil, en el momento de soledad. Entonces estás en el momento de entrenamiento. Yo siento que Dios está hablando con alguien en esta hora, porque hay gente que está desesperado y le dice a Dios, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto dolor? Mejor dile, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender? Voy a aprender a ser resistente. Estamos en una etapa donde honestamente Dios nos podría enviar a cualquier lugar del mundo totalmente solos y decirnos arranquen ahí desde cero, y para nosotros sería algo normal, sencillo, no sería difícil. ¿Por qué? Porque no nos acostumbramos a depender de la gente, nos acostumbramos a depender del Dios del cielo, pero no nos acostumbramos porque quisimos, nos acostumbramos porque una vez te venden, una vez te tiran a la cisterna, una vez te dejan solo, no te queda más que depender de Dios. José desarrolló una dependencia del Eterno. Aún en la cárcel estaba teniendo sueños e interpretaciones. Eso indica que aún en la cárcel, después de haber sido calumniado, vendido, apresado injustamente, seguía teniendo una conexión con Dios impecable. Y hay gente que está dejando que su conexión con Dios sea afectada por lo que te haga la gente. Escúchame, te pueden expulsar de la iglesia como lo hicieron conmigo en un principio, pero Dios no es la iglesia. Tu conexión con Dios no puede depender de tu relación con los seres humanos. Si no depende de ti el tener buena relación con ellos y se levantaron porque no entendieron el diseño de Dios para tu vida, pues entonces no tienes que cortar tu relación con Dios. Hay gente que dice, me aparté del Señor porque tal persona me hizo, tal persona me dijo. Dios y la gente no son la misma cosa. Tú debes amar a Dios y amar a quien te daña y amar a la gente, pero Dios y la gente no son una misma cosa. Alguien te puede dañar, un sistema religioso puede repudiarte, rechazarte, crucificarte, perseguirte, hasta querer matarte, como lo hicieron en el pasado muchos sistemas religiosos que en nombre de la fe y de sus creencias mataron mucha gente, pero ese no es Dios. Entonces, si todo se cierra para ti, tu confianza en Dios debe ser firme. Si todo se cierra para ti, tú debes enfocarte en el Dios que te llamó y ver qué Dios quiere enseñarte. Porque si Dios quisiera que los hombres te dieran la mano, aparecería ayuda de sobra. Pero cuando Dios quiere entrenarte, cuando Dios quiere prepararte, cuando Dios quiere capacitarte, Dios quería a José lejos de su familia. Y usted dirá, ay, pero ¿y para qué Dios quería eso? Mire, José se transformó en un gobernador, en un hombre con un carácter muy firme. Sin embargo, en casa José era el niño lindo. A José lo iban a tratar bien, de túnica preciosa, de domingo, de ladito, mi cochito. Y Jacob iba a proteger a José de tal manera que no iba a tener el carácter suficiente para enfrentar todas las dificultades que iba a tener que enfrentar en su llamado profético. Sin embargo, ese niño lindo, mimado, añoñado, vestido de colores en el día de trabajo, vestido de príncipe desde que nació, que Jacob se quedaba instruyéndole, enseñándole a leer y enseñándole mientras los otros se mataban en el campo. Ese niño lindo, Dios dijo, no, tengo que formarlo
Y la formación cuesta, y la formación es a través del dolor. Jacob no lo dejará padecer ni lo dejará sufrir. Entonces lo despegó de papi y mami y lo mandó a un sitio como esclavo. José entiende esto al final, porque tal vez podamos decir, no, fueron sus hermanos. Sus hermanos fueron solo el instrumento de Dios, y tus perseguidores están siendo solo el instrumento de Dios para formar tu carácter. La gente que te está dejando solo está siendo solo el instrumento de Dios para forjar ese guerrero imparable que Dios quiere formar. Ese guerrero que no lo mueven las opiniones de los demás, sino la convicción que tiene en el Eterno. Eso se forma cuando todo el mundo te contradice. Eso se forma cuando todo tu mundo, no el mundo, tu entorno se vira en contra tuya en una dirección, mientras que tú te mantienes firme creyendo. Esto desarrolla tu carácter. José al lado de Jacob no iba a desarrollarse, pero José en Egipto, teniendo que soportar los maltratos de cualquier esclavo, desarrolló carácter, desarrolló fidelidad, desarrolló firmeza. Dios lo llevó de entrenamiento en entrenamiento. José lo entendió y le dijo a sus hermanos, cuando se dio a conocer a ellos, le dijo: escúchenme. No me vendieron ustedes. Dios me envió delante de ustedes para la preservación de vidas. José dijo, en otras palabras, yo entendí el proceso. Yo entendí que no eran mis perseguidores contra mí, que eran el vehículo de Dios para traerme a Egipto. Yo entendí que no era la esclavitud, que era el escenario profético de Dios para llevarme al palacio. Entonces tú tienes que entender, en vez de enfocarte en que me están persiguiendo, en que me están dañando, en que me están matando, en que me cerraron las puertas. Hay gente que dice, voy a abandonar el ministerio porque nadie me apoya. Ese es el escenario de Dios para levantar un guerrero. Mucha gente se ha levantado sin apoyo. Mucha gente se ha levantado sin ayuda. Mucha gente, mientras el mundo daba vueltas a su alrededor, se pararon firme y dijeron, yo sé en quién he creído y Dios está conmigo como poderoso gigante, y siguen hacia adelante. Así que quise darte esta palabra en esta hora. Es el sueño de Dios en ti. Hay persecución y guerra por tu sueño, pero no te detengas. Sigue creyéndole a Dios. Hay personas que creen que no van a poder levantarse sin ayuda externa, pero la única ayuda válida y disponible es la ayuda de Dios. La Biblia dice que vana es la ayuda del hombre, pero Dios sostiene al justo. Es el brazo de Dios el que te va a levantar. Es la mano de Dios que cuando diga, ahora te toca a ti, ahora vas para el palacio, ahora te voy a sacar de ese desierto, nadie lo puede detener. Porque la gente puede ser usada como instrumento para lanzarte al horno, pero no pueden impedir que Dios se meta contigo en medio de ese horno. La gente puede ser usada como instrumento para que te lancen al foso de los leones, pero no podrán impedir que el Dios tuyo envíe su ángel al foso y le cierre la boca. En otras palabras, la gente puede ser instrumento de Dios para muchas cosas, pero lo que no puede impedir es que cuando Dios diga que te va a levantar, te levante. Que los cielos se abran a tu favor, no lo pueden impedir. Que las puertas se abran para ti, no lo pueden impedir, porque aunque quisieran cerrarlas, no pueden, porque la Biblia dice que cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Así que agradece a Dios por la temporada en la que estás viviendo, por los instrumentos que Dios está utilizando para mandarte a Egipto, para entrarte al foso, para entrarte al horno, para que el nombre de Dios sea glorificado en ti. Aleluya. Y esto es maravilloso, maravilloso cuando lo podemos entender. Tu vida no es una casualidad. No estás a expensas del viento. El apóstol Pablo, cuando Dios lo envía a Roma, se levanta Euroclidón, un viento desastroso. Había un sueño de Dios, había una revelación de Dios, de que él iba a ir a Roma. Sin embargo, se levanta el viento, pero el viento era el instrumento de Dios para que
Pablo llegara a la isla de Malta. Ya Dios tenía un diseño y los naturales en la isla de Malta ya también tenían la embarcación y todo listo con la que Pablo iba de regreso a Roma. Todo estaba preparado, simplemente era una pequeña parada donde Dios tenía un refrigerio y una obra que hacer en ese lugar. Así que hay gente que está estancado y creen que se pararon y simplemente es una simple parada para Dios impulsarte hacia tu destino profético. Aquellos que les ha tocado la vida un poco dura, hay gente que tiene mucho apoyo, le brindan la mano, yo estoy contigo, te doy la mano, cuenta con nosotros. Los equipos pastorales le dan la mano en todos los sentidos, pues gloria a Dios por ello. Pero aquellos que no tienen ese apoyo, que no le han dado la mano, que no han entendido tu llamado, no han entendido tu ministerio, tu visión, porque cada uno tiene una visión distinta de parte de Dios para ejecutar en la tierra. Si eres de aquellos como David, que sus hermanos no entendían el diseño de Dios, como José, que sus hermanos tampoco entendían el diseño de Dios, como Jesús, que sus hermanos tampoco entendían el diseño de Dios para él, pues bienvenido al reino, y estamos creyendo que el Dios del cielo abrirá caminos para ti y abrirá puertas. Así que no te rindas, cree en lo que Dios dijo de ti y avanza a pesar de las circunstancias. Cuando entendemos esto, que lo que Dios puso en nosotros no puede morir y que todo lo que pasa en nuestro entorno está siendo manejado por el Eterno, la persecución Dios la está manejando desde arriba. Tu guerra Dios la está manejando desde arriba. La gente que te está humillando, te está insultando, te están expulsando de los lugares, es Dios sacándote, es Dios provocando un cambio en tu vida, en tu carácter, en tu entorno. Es Dios transformándote. En Juan 13:27 dice la palabra del Señor: Jesús, entendiendo esto, le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo rápido. Todo lo que pasó en la vida de nuestro amado Salvador no fue casualidad. El que los suyos no le recibieran no era casualidad, estaba escrito. El que su mejor amigo, el que mojaba con él en el plato, lo engañara, no fue casualidad, ya estaba diseñado por el Padre. Así que todo ya estaba diseñado por el Padre y Jesús lo sabía. Por eso le dice a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo rápido. O sea, tienes que hacerlo. Ya está diseñado así. Cuando vienen a buscarlo preso, los discípulos querían defenderlos y él le dijo: tranquilos, porque yo podría defenderme, pero si me defiendo, ¿cómo se va a cumplir lo que el Padre diseñó de mí? Por eso es que nosotros estamos llamados a no defendernos, a dejar que el propósito de Dios se cumpla en todo su esplendor. El yo no defenderme y responder a los ataques del pasado y bajar la cabeza mientras me humillaban, que la gente decía: ¿y por qué usted no se defiende? Me ha servido hoy, porque hoy yo puedo prácticamente ser inmune a las críticas. Me río con la gente que se ríe de mí, y la gente que hace sus comentarios grotescos me lo encuentro súper divertido, porque a mí me entrenaron en el pasado muy fuerte. Entonces, cuando tú aprendes, y cuando aprendes a perdonar y a ignorar las críticas, las calumnias, los aplausos, te da lo mismo como que un boche o una piedra, entonces ya tú estás listo para este campamento y para este escenario. Así que Dios te está preparando, el Rey te está capacitando, y cuando llegas a ese momento, cuando ya estás listo, el Dios del cielo dice: ya no más persecución en esta atmósfera, no más persecución en esta dirección, ahora vamos por más. Así que no te desesperes, aprende. No llores, aprende. La crítica, la calumnia, perdona. Ve delante de Dios constantemente: lo perdono, lo amo, lo perdono, lo amo, lo perdono, lo amo. Eso va a desarrollar en ti una inmunidad. Y cuando Dios comience a manifestarse en forma grande, cuando la gente comience a atacar de verdad y a golpear duro, ya tú vas a estar entrenado: lo perdono, lo amo, lo perdono, lo amo, y ya no te afecta porque ya te dieron bastantes golpes y no los recibiste los golpes. Pero si te hundes, si sales a pelear, como hay gente que me decía en el pasado cuando estaba siendo muy atacada: pero haga una rueda de prensa, usted no puede tolerar eso. Y habían pastores que me decían: haga una rueda de prensa, defiéndase. Un pastor me dijo en una ocasión: pues la voy a defender. Yo digo: no me defienda nadie.
tengo que soportar las piedras y los golpes. Y yo sabía que Dios estaba haciendo algo en mí en ese momento, no lo entendía, pero en este momento te estoy diciendo que lo que estás viviendo hoy te está preparando para lo que Dios soñó para ti, para el sueño y el diseño que ya Dios te transmitió. No te has perdido de camino, vas rumbo a Roma y Dios te va a llevar a destino. Y cuando digo rumbo a Roma, estoy tomando como referencia lo que Dios le dijo a Pablo, que iba hacia Roma. El viento se levantó, el viento golpeó, pero él llegó a su destino. Ahora el viento lo envió Dios y todo estaba bajo control. Dios guía tu barca, Dios dirige el viento, dice que Él gobierna el aire, la tierra, todo lo creado. Él está manejando tu persecución. Así que como Él lo está manejando, como Dios lo está permitiendo, pregúntate, ¿qué tengo que aprender aquí? Porque es mi Padre que está moviendo las aguas, moviendo los vientos. A veces decimos el enemigo, sí, Dios usa al enemigo y que se levante, pero el enemigo no está de su cuenta, ni se levanta solo, ni puede levantarse solo si tú no estás fallándole a Dios. Entonces, si Dios permitió que el enemigo venga y él fue el vaso que Dios utilizó, porque Dios utiliza hasta el enemigo para hacer su obra, si ese fue el vaso que Dios utilizó para golpearte duro, pues Dios está trabajando contigo y debes agradecer y aprender para salir de allí. Padre, en esta hora, Dios de misericordia, presento tus hijos hermosos, Dios eterno, que sea tu gracia sobre ellos, que sea tu Espíritu Santo fluyendo. Dale fortalezas a aquellos, Dios, que soñaron, que tienen el diseño claro de lo que tienes para ellos y que a causa de tus promesas y de tus sueños se han levantado, el sistema se ha levantado contra ellos, las situaciones que tú has levantado para prepararlos los están agobiando y ellos quieren rendirse. En esta hora proclamamos tu palabra de fortaleza, tu palabra de decisión, de determinación, corazones perdonadores sobre ellos, que puedan enfocarse en ti y en que tú manejas la tormenta, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.